Ya encontraron todos, hermanos, San Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 voy a leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Hasta el versículo 16 hemos leído. Esta mañana hemos leído, ¿no?, el nacimiento de Cristo, aunque no es el día de Navidad. Para llegar el día de Navidad falta todavía en el mes de diciembre. Pero esta mañana, como hemos leído, es Cristo nació. ¿En dónde nació, hermanos? En el pesebre. El pesebre es los animales viven. Muy sucio, también huele, muy oscuro. Pero porque había muchos lugares, más bonitos lugares. Pero esta mañana leyendo es Cristo nació en un pesebre. Imagínense, si Hijo de Dios, Rey de Reyes, se esperaba tanto, ¿sí?, que nazca en el palacio, en mejores lugares. Pero esta mañana leyendo, en un pesebre nació, ¿verdad, no? ¿Usted sabe por qué nació en el pesebre? En la Biblia explica por qué nació en el pesebre. Es Cristo le gusta animales. Es Cristo le gusta ese olor feo, horrible. Leyendo la Biblia explica, ya vamos a buscar, ¿no? Explica por qué Cristo nació en el pesebre. Ya su Biblia, mismo libro Lucas, San Lucas, capítulo 2, el versículo 7 sale, explica la Biblia. ¿Por qué Cristo nació en el pesebre? Ya voy a leer, ¿pueden escuchar bien? Sí. También yo aquí 1 hora más o menos compartiendo. Usted solamente sentándose en la silla se aburre tal vez. Por eso, para que no se aburra o tener más divertido gozo durante esa 1 hora.
Usted también, cuando yo pregunto, ustedes también responder bien. Luego también cuando entendió muy bien, entonces ya entendí muy bien, así, reaccionando. No entendió muy bien, ¿por qué será? Así también, ¿cierto? Entonces a ese hermano no entendió. Pero los hermanos sentaditos, luego escuchando así, solo ojos nomás cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Entonces ese hermano está durmiendo, está escuchando, ¿sí? Me da curiosidad. ¿Ya todo entendieron bien? Sí, ayúdeme, yo también, ¿no? Acá una hora compartiendo, ustedes así reacciona, responde muy bien, me da mucha fuerza. Yo también más fuertemente puedo compartir. Amén, hermanos. ¿Ya encontraron versículo 7? Ya, aquí explica por qué Cristo nació en el pesebre. Cristo no le gusta animales, tampoco le gusta suciedades oscuros. Pero ¿por qué nació? Leyendo el versículo 7, ya, vamos a ver. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Dice ya, ¿por qué explica, no? ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón. No había, ¿sí? Donde nazca Jesucristo. Solo único lugar. ¿Qué lugar? Pesebre estaba vacío, dice, vacío. Entonces esta mañana igual ustedes también. ¿En qué corazón nace Cristo? Un corazón vacío. Algunos están llenos. ¿Qué llenos? Mucho pensamiento. Ahora mi casa muy desordenado, mis hijos están durmiendo, poco tarde levantará, ¿qué comerá? ¿Sí? Aquí, ya piensa, mi deuda, esos enemigos, esas situaciones. Aparentemente ustedes están aquí en ese lugar, escucha. Pero cuando mirando sus corazones, todo tiene, ¿qué tienes? Lleno, diferentes cosas están llenos. Pero esta mañana leyendo Jesucristo, ¿en dónde nació, hermanos? ¿En dónde nació? Pesebre. ¿Por qué en el pesebre? No había otro lugar, porque otro lugar estaba lleno. La gente, todo estaba lleno. Solo en el pesebre estaba vacíos. Esta mañana ustedes también. Tal vez usted tiene muchos planes esta mañana, terminando, almorzaré afuera, encontraré, haré. Pero mientras escuchando esta mañana, eso dejaré, pasearé. Después yo pensaré, por lo menos una hora escuchando la palabra, pasearé. Luego vaciando, dejando nuestros pensamientos, ahí va a entrar. ¿Qué va a entrar? Oh Jesús, la palabra. Cuando Jesús nació, ese pesebre cambió. Los magos trajeron, los pastores llegaron, alababan, felicitaban, se sorprendieron. Antes nadie buscaba ese lugar pesebre, que era sucio, hueles. Pero cuando nació Jesús, los pastores celebraban, hablaban, adoraban. Los magos también, sí, regalaron oros, incienso, miras, alabandos, ¿verdad? ¿No? Todo totalmente ya cambió. Esta mañana ustedes también, muy importante, pasear nuestro corazón. Aquí llegando nuestra iglesia se llama Misión Buenas Nuevas. Tal vez esta mañana algunos primera vez está escuchando la palabra, porque sus familias o está invitando o algún conocido está invitando. Y también algunos hermanos también llegando a nuestra iglesia después de recibir la salvación, llegando. Algunos ayer recibió la salvación, algunos un mes, algunos 3 meses después llegando, 1 año, 5, 10, algunos 20, algunos 30 años, sigue llegando, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No, hermanos? Pero aún escuchando la palabra, ¿todos van a entender? Creo que no va a entender. Todos. Necesita, hermanos, ¿sí? Entender. Nosotros comimos
alimentos, ¿verdad? ¿No? Alimentos comiendo debe alimentarse diferente clase, especie de alimentaciones. A algunos les gusta solamente fideo, pero solamente fideo nomás come. Entonces ese cuerpo diferente especie de alimentaciones necesitas. Pero ese cuerpo cuando no come muy bien, porque el dueño de ese cuerpo solamente le gusta fideo, solamente fideo nomás come, ese cuerpo aún un plato, 2 platos de fideo comiendo, aunque su panza sale así. Pero ese cuerpo falta de otra especie de alimentación, por eso jala. Necesita diferentes alimentaciones que el cuerpo mismo pide, eso debería consumir, alimentarse, así el cuerpo satisface, mantener como la salud muy sanos. Entonces usted también igual, en la iglesia viene algo, no, solamente escucha, ¿verdad? No, pero sí o sí necesita, sí, comer es muy importante, comer da fuerza, da, sí, luego hacer, activamente hacer. Luego, no solamente comer, como hablamos, diferentes alimentaciones, tiene que alimentarse. Alimentándose, primeramente por nuestra boca entra, ¿verdad? ¿No? ¿Por dónde entra? Por el oído entra. ¿Por nariz entra? ¿A dónde entra? Boca, después de boca, después. Porque mastica, masticando. Masticándose. Si ahí masticando, luego entra con saliva, mezclando, entrando. Primeramente, ¿a dónde entra nuestra comida? Estómago. Entonces, estómago trabajando, destruyendo, ¿no? Luego, no destruyendo, ¿no? Aquí hace más, ¿sí? Para absorber nuestros cuerpos. Ahí digiere. Luego ese cuerpo pasando los intestinos, diferentes organismos del cuerpo, todas las alimentaciones absorbe cuerpos. Entonces diferentes partes distribuyéndose. Luego si sobra y pasa y atrás sale, ¿cierto? ¿No? Si sobra ya atrás, porque por lo demás comió, ¿verdad? ¿No? Por lo demás. Luego también el cuerpo mismo también, sí, trabajando, funcionando de ahí. Siempre trabajando, ¿qué sale? Suciedades, ¿cierto? Lo que no necesita. Eso también, botando por atrás, todo eso ya botando, como excrementos, así está botando. ¿Qué quiere decir? Tiene que ya absorber, digerir, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios también igual. Ustedes esta mañana escuchando la palabra de Dios, tiene que comer primero, luego masticar. ¿Sí? Pastor, ¿por qué eso habló? Pastor, ¿por qué grita? ¿Por qué ayer peleó? Me parece. ¿Por qué está gritando? ¿O por qué es tanto, pastor? ¿Sí? Alzando la voz, hablando. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez repite? Varias veces repitiendo. ¿Por qué será, pastor? Luego masticar. Pastor, tiene muy importante esa palabra. Pastor, muy enojado. Pastor, tanto quiere transmitir. Luego te ve ya leer. Eso, corazón de pastor, corazón de Dios, leyendo. ¿Qué quiere decir? Masticar. Luego, este estómago ya trabaja, el cuerpo ¿qué hace? Absorber. Así mantener la salud. Mucho hermano aquí viene, pero escuchando la palabra, si no entiende, porque no puede absorber, no puede entender. Sin entender, ya comió, ¿sí? No digirió bien esa comida, ¿sí? En la noche puede dormir, suena aquí el estómago muy mal, porque no digirió. Luego, ¿a dónde va? Me duele mi estómago, ¿a dónde va? Se va al baño, disculpe, luego todo ya botando, diarrea, porque no puede digerir. Luego lo que comió todo ya sale afuera, ¿sí? Digieres. Entender, hermano, entender qué quiere decir, tener mismo, entender eso. Pero muchos hermanos llegando acá como sin entender, no entiende, ¿sí? Luego se va.
Por eso en su vida mirando, Dios no puede trabajar. Aquí alguno decía, llegando a la iglesia, ¿por qué he prohibido tomar cerveza? Así dice. Leyendo la Biblia, tomar es pecado, así dice. Ya, tomar es pecado, así escucharon, aprendieron ustedes. En la Biblia leyendo cerveza, tomando ese pecado. ¿Por qué pecado? Que Dios habló, no toma cerveza. ¿Por qué Dios dice que no toma cerveza? Pero a nosotros le gusta tomar cerveza, ¿verdad? ¿No? Alguna fiesta, eso desea tomar. Pero llegando a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, no toma cerveza, así dice. ¿Por qué no toma cerveza? Así hablando la palabra de Dios. Entonces algunos hermanos no conocen muy bien, si no puede digerir, porque todo el mundo necesita tener amistad, eso, ¿sí? Llevar bien en la sociedad, amistades. Eso sí o sí necesita, porque llegando a la iglesia y prohibido tomar cervezas. Entonces no voy a venir más a la iglesia. Entonces tomando embriagos, no vengo a la iglesia. No entendieron bien, no entendieron bien. Ya esa parte quiere escuchar bien sobre cerveza. ¿Por qué ya Dios dice que no tomar? ¿Por qué? Cuando tomando cerveza, ¿qué sucede? Tomando, sí, y efecto llega, el efecto de cerveza. Creo que ustedes han tomado, ¿no? Aunque ahora no toma, pero anteriormente, antes han experimentado. Tomando el cerveza, esa cerveza trabaja en nuestros cuerpos. ¿Cómo trabaja? Nunca tomaron ustedes, parece. Muy difícil esa mañana, creo que ustedes nunca tomaron cerveza. Por eso no sabe sus efectos. Tomando la cerveza, ese llega efecto. ¿Qué efecto llega? Marea. Sí, marea. Se confunde. Tomando más cerveza, ¿qué es? Pierde memorias, sensibilidades. Ese ya efecto de cervezas. Leyendo en la Biblia, Levítico capítulo 10, el versículo 9. Cuando los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo de la reunión, no tomará el vino y sidra, porque va a morir, dice. Va a morir. Porque cuando tomando cerveza, ¿qué hace? No sabe discernir. Eso es bueno, eso es malo. Eso es limpio, eso es feo. No sabe discernir, se confunde. Por eso, eso es bueno, pero está ya afectado por la cerveza. ¿Sí? Ustedes no han visto algunos que tomaron cerveza bastante cantidad. ¿Qué hace? Algunos en la calle duerme. Que ya perdió, no sabe discernir. ¿Qué vida es más limpia, bonita? ¿Qué vida es más feliz? Pero ya cuando tomando cerveza, ese ya pierde. No sabe discernir. Tal vez lo que feo es, eso es bueno. Por eso en la calle se levanta. En las calles. Ustedes han visto, disculpen, ¿no? Algunos borrachos. Tal vez esta mañana escuchando, ¿por qué Pastor Andrés habla eso? Pero en la Biblia dice, no puede discernir. Por eso ya Dios dijo, tomar cerveza no hay problema. ¿Sí? Pero ¿por qué no es bueno? Se queda poroso. Luego no sabe discernir qué es bueno, qué es feo, qué es santo, qué es inmundo. Luego, ¿qué hace? Hace inmundos, hace suciedades. Luego está bien. Por eso su vida destruye. Su vida así fracasa. Por eso la Biblia dice, tomar cerveza es bueno o malo. Malo. Por eso la Biblia, iglesia enseña. ¿Qué enseña? Dios por esa razón, es mejor no tomar. Cuando toma, una gota de poquito puede tomar, ¿cierto? ¿No? Sí, para que no sea borracho.
¿sí? Pero cuando mucha cantidad de cerveza tomando, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Parece que mi esposa es parecida a mi esposa. ¿O no es mi esposa, eh? Ah, no, es mi esposa. Y pierde, todo pierde. Aunque no es esposa, ¿qué hace? Anda. Por eso Dios dice no tomar, mejor no tomar. Por eso nosotros recibiendo corazón de Dios enseñamos. ¿Qué enseñamos? Jóvenes, no tomar cerveza. Cuando amigos llaman, vamos a ir, tomar cerveza. Ah, yo puedo controlar. Poquito nomás voy a tomar, luego no voy a tomar. Si puede controlar, vaya. Pero no se puede controlar. Un vaso recibió, segundo, tercero, cuarto y amanece. Hey, amanecemos, hasta ahí ya. Entonces yo no puedo controlar. Mejor, ¿qué mejor? Amigo, disculpe, estoy enfermado, resfriado. Aunque ya no está resfriado, pero ya no puede controlar. Disculpe, mejor que cuando vaya tomando un vaso, dos vasos, ¿cómo se queda? Ya pierde todos. Por eso la iglesia cuando viene enseña, ¿qué enseña? Mejor no tomar cerveza. Entonces así tiene mente sana, puede discernir, ya, eso es bueno. Así viviré una vida más sana. Esa vida es miserable, no quiero vivir así. Luego también puede enseñar a otra persona, ¿verdad? ¿No? Amigos, hijos, esa vida es buena, puede enseñar. Pero ustedes vieron los que tomaron, ¿verdad? ¿No? Tomando bastante. ¿Cómo guía a otros amigos? ¿Cómo guía? Amigos, no importa mañana, ¿sí? Mañana examen, ya está bien, hoy día más importante. Hoy día vamos a festejar. Ya tampoco puede enseñar. Por eso Levítico, ¿sí? En capítulo 10, versículo 9, leyendo, Dios dijo: si ustedes, sacerdote, entrando al tabernáculo de la reunión, antes de entrar no tomarás el vino ni sidra, porque va a morir, destruye su vida. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron? Por eso ya aquí viene, escucha, ¿qué escucha? Mejor no tomar cerveza. Con ese corazón de Dios y transmitimos. Luego también aquí una cosa también muy importante. Algunos jóvenes vienen a la iglesia, ¿sí? Entonces escuchando la palabra de Dios, muy buenos. Pero también muy bueno que encontrar señoritas. En la iglesia también hay señoritas. También en la iglesia hay los chicos bienes, guapos. Viene. Entonces en vez de escuchar, desea, mirando a alguna señorita bonita, mira, desea, surge. ¿Qué desea? Aquí no está jóvenes. Jóvenes viene acá. Entonces viniendo, escucha la palabra también bueno, pero también como siendo hombre, desea. Ya si cada domingo viene, cada culto viene, a ese joven, muy simpática. A mí me gusta. Luego poco a poco desea. Entonces cuando no puede aguantar, ¿qué haces? ¿Cómo voy a conseguir sus contactos? Luego voy a mensajear. Voy a pedir salir afuera a andar juntos. Luego desea. Entonces cuando escuchando eso, algunos hermanos conocen a fulano, andando, caminando en la iglesia. Algunos transmite, ¿qué transmite? Eso malo, dice. Eso es prohibido. Dios no le gusta. Es mal entendido muchos hermanos ahora. Muy entendido, muy mal. Porque no entendieron la palabra ni el corazón de él. No entendieron nada esos hermanos. Leyendo la Biblia, Génesis, Dios creó a Adán. Adán estaba solo. Dios, ¿qué dice?
no es bueno estar solo. Dios mismo preparó su pareja, luego y trajo ante Adán. Entonces, hermanos, en la iglesia, cuando ustedes ven, ¿sí? Aunque en el principio no pensó, pero cada domingo encuentra, mira, habla, simpático, simpática. A mí me gusta, o tal vez quiero andar, quiero conocer poco más, o más futuro, soy mayor, ahora 20 y tantos años de edad, soy mayor, entonces necesito también formar mi hogar, como mi vida. Entonces desea, surge ese deseo. ¿Usted también surge, no surge? ¿Surge, no surge? Surge, ¿verdad? ¿No? Surge. No solamente jóvenes, casados también surge, no surge. O algunos casados divorciados, se divorció. Pasó 1 año, 2 años, 5 años. Años. Claro, cuando ve necesidad criar mis hijos pequeños, mantener, sin saber otras cosas, trabajar, mantener. Luego trabajando, ahora ya establecido mi hogar, mi vida. Entonces mis hijos son grandes, también entonces casados, divorciados, también desea, ahora ya, mi vida poco establecida. Yo necesito también, porque desea. Puede ser, no puede ser. Nunca puede ser eso. Ya puede ser, no puede ser. Esta mañana creo que no está ayudando a mí muy bien. Me siento muy cansado. Ya puede ser, no puede ser. Puede ser, puede ser. Entonces, viudos, murió su esposo o su esposa. Entonces, los viudos también, desea, no desea. Desea. También eso puedo decir de esa manera. Los concubinos también. Desea, no desea. Desea. Entonces algunos hermanos vienen luego andando juntos, caminando, mensajeando, ve. Entonces entre los hermanos mirando esto, dice, muy malo, no debe hacer. Pero leyendo la Biblia, muy diferente manera explica, transmite, hermanos. Pero muchos hermanos malentendido, que no entendió bien. Primeramente, no creen Dios. Pastor, ¿por qué no creen Dios estas cosas? Que la Biblia está escrito, hermanos. No creen Dios. Tampoco entendió el corazón de la iglesia. Malo, sucio, así dices. Y no es así, hermanos. Si puede escuchar bien. Cuando eso desea, siendo 20 y tantos años de edad mayor, puede ser, no puede ser, surgiendo de esos hermanos, surge. Entonces ya necesita ese hermano, si busca su familia, su hogar, su pareja, ¿verdad? ¿No? Entonces según su deseo le gusta alguna hermana de la iglesia, o alguna joven, o algunos hermanos ya separados, divorcios. Entonces, teniendo ese corazón, no es malo, hermanos. Es muy natural. ¿Ya está bien? ¿Entendieron? No es malo. Luego desea andar juntos, caminar. ¿Sí? En ese caso, muy importante. ¿Sí? Porque afuera le gusta agarrar mano, besa, luego anda afuera. Porque su vida es suya. Pero en la iglesia cuando eso ve, hermanos ve, nuestros hermanos, ellos está formando, quiere formar o enamora, andando juntos. En ese caso muy importante, ¿qué importante es? Sí o sí, ¿sí? Abrir su corazón, transparente. ¿Esa palabra puede entender? Abrir su corazón, luego transparente. Satanás, ¿en quién trabaja? Dos maneras. Dos hermanos, dos personas. ¿Sí? Satanás, ¿en quién trabaja? Leyendo Génesis capítulo 3. Entre todos los animales, serpiente agarró Satanás.
Satanás, ¿por qué serpiente agarró? Leyendo la Biblia, más que todos los animales, más astutos. ¿Astuto qué quiere decir astutos? ¿Astuto qué quiere decir? Oh, piensa, cree que soy mejor. Así cree. Astutos. Astutos. Esta mañana usted también está así pensando, mirando, ay, todo feo, yo soy más bonita. En ese corazón Satanás trabaja, en esta persona, porque muy astuta. Luego mirando, ese hermano muy carnal, soy espiritual. Que una persona más sabio, más sabe, piensa, cree, esta persona astuta, porque astuta, piensa que soy mejor, piensa que soy mejor que otros. Luego esta persona sucede, ¿qué sucede? Pierde todos, que no hay oído, no escucha ya más, porque astutos, soy mejor. Entre matrimonio también. Yo soy mejor que mi esposo. Yo soy mejor que mi esposa. Cuando ese corazón entra, confía, ya Satanás engaña. No escucha más de su esposo ni esposa. Luego pelea mucho, discute. ¿Por qué pelea, discute? Porque menosprecia, que yo soy mejor. En ese corazón Satanás agarra traba. ¿Está escuchando bien? ¿Está escuchando bien? Poquito usted cree, confía, ahí Satanás agarra y trabaja. Segundo, el segundo que es San Juan capítulo 13, el versículo 12. Entre 12 discípulos de Cristo, uno se llama Judas Iscariote. Satanás, entre 12 discípulos, Satanás agarró Judas Iscariote. ¿Por qué agarró Judas Iscariote? Luego, dirigiendo y destruyó su vida, se ahorcó y murió Satanás finalmente. ¿Por qué Satanás agarró Judas Iscariote? ¿Sabe esto? ¿Por qué eso sabe, hermanos? Claro, codiciosa también. Pero la Biblia explica, ¿por qué Satanás le gusta a Judas Iscariotes? Vida es oscura, vida es tinieblas. Hablando más sencillo, secretamente, secreto. Yo cuando estaba en Santa Cruz, muchos se juntan concubinados. Pregunto, ¿usted recibió la salvación, hermanos? Sí, hermanos. Recibiendo la salvación, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, Dios no quiere que viva de esa manera. Por la fe, avanzar. No va a casarse, quiero casarme. Pero ¿por qué no se casa? ¿Por qué no se casa? ¿Por qué se junta? Vamos a probar primero. Vamos a probar. Carácter bueno, ¿sí? Su corazón bueno. Quiere probar. O algunos me decían, pastor, para registrarse civil cuesta la economía. Para hacer boda, ¿sí? Torta, lugar, alquiler, dinero. Yo no tengo dinero. Pero mirando más, ¿sí? Adentro su corazón mirando, no tiene. ¿Qué no tiene, sabe? No tiene la fe. Tiene otra fe. ¿Qué fe tiene? Va a separarse. Esa fe tiene. Por eso quiere probar antes de separarse. Luego tiene la fe. ¿Qué es? Yo vivo, va a dividir, separar. Por eso no puede llevar una vida transparencia, secretos, ¿sí? Secretos en la oscuridad. Y luego también, ¿qué es? ¿Sí? Si tiene la fe, yo va a vivir con mi esposa para siempre. No dejaré, luego Dios me va a ayudar. Si Dios permitió mi esposa, si viviré. ¿Hasta cuándo va a vivir? ¿Un año?
5 años o 10 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera, ¿cierto? Cuando yo muero al lado de mi tumba, mi esposa, o juntos, hasta que muera. Pero no hay esa fe, ¿sí? Por eso se junta, quiere probar. Porque tiene la fe. ¿Qué fe tiene? ¿Qué fe tiene? De separarse. Por eso vamos a ver, vamos a probar. Entonces aquí en la iglesia, cuando estas cosas suceden, Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿En qué corazón Satanás trabaja? Primero, astutas, que confía. Yo sé, soy mejor. En ese corazón sí o sí Satanás engaña. Que Satanás más astutos, por eso muy fácil engañar. Pero un tonto muy difícil engañar. Pero un sabio que confía mucho, más fácil engañar. Para Satanás. El segundo, ¿en qué corazón Satanás trabaja? Oscuros, como corazón de Judas Iscariote. Deseo surge, tal vez equivocamos. Pero ¿cómo es tener un corazón transparente? Luego, como Judas Iscariotes. Si Pedro o Jesús, tengo ese corazón. A mí me gusta dinero, plata. Pero de repente surgió vender a Jesucristo. Entonces otros sus discípulos, compañeros, escuchando, va a ayudar. Si Judas Iscariote, no está normal. No está bien ese corazón. Pero Judas Iscariote, ¿qué vida llevaba? ¿Qué vida llevaba? Secreto, secreto. ¿Usted le gusta secreto? Andaba en la oscuridad, no sabe otros. Aquí esta mañana ustedes también andando en la oscuridad. Buscamos, Efesios capítulo 5. Ya hermano, Efesios capítulo 5. Usted tiene el libro de Efesios capítulo 5. Ya versículo 1 voy a leer. Ya sed pues imitadores de Dios como hijos amadores. Aquí hermano, si viene a la iglesia, usted recibió el amor de Dios. Usted ya experimentó la gracia del Señor Cristo que murió por nuestros pecados. Entonces, imitadores de Dios, ¿qué quiere decir? Imita, ¿qué quiere decir? Iguala. ¿Sí? Aún era borracho, pero viene a la iglesia, le gustó el amor de Dios, le gustó la guía de Dios. Entonces, igual, imitar. Yo también quiero ser igual. Ustedes vio la gracia de la iglesia. Sí, recibiendo la guía de pastor, siervo de Dios. A Dios a través de su siervo, a través de la iglesia está guiando, dando. Le gustó, ama. Entonces, ¿cómo va a vivir? Imitadores, igual. Entonces, aquí leyendo imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragantes. Entonces, si recibimos ese amor del Señor Cristo de Dios, nosotros también va a imitar, va a vivir igual que Dios, igual que Jesucristo. ¿Ya esa parte puede entender, hermanos? ¿Sí? ¿O no entendieron muy bien? ¿Dijeron bien? ¿Sí? Porque una vez IYE participamos concurso de K-pop en zona sur, embajador de Corea, luego acá del estado de Bolivia organizaron. Entonces yo también como invitado director de IYF entré una mesa invitado VIP, ahí me senté.
casi 1000 personas y estaba lleno. Luego en escenario está bailando. ¿Quién estaba bailando? Los de K-pop está bailando. Canciones coreanas, porque K-pop, ¿qué quiere decir? Canción coreana. Entonces, en el escenario, cuando sale el grupo de K-pop, bailando, escuchando canciones coreanas, 1000 públicos, 1000 personas, se levantó y gritó. Luego junto y cantaba. Entonces yo mirando los de grupo K-pop, no es coreano, ni un coreano estaba ahí. Pero el título es concurso de K-pop. Yo pensé que coreano llegó, parece. Pero había, no había. No había. Pero ¿quién presenta en el escenario? Todos bolivianos. Todo boliviano. Pero igualito que el grupo de K-pop baila. Igualito. Igualitos. ¿Y por qué ellos así hacen? O ellos les gusta, encanta. Sí, de su danza, su baile, su forma de vestimentas. Igualitos. Entonces, K-pop de Corea, cuando cabello así se levantó, entonces su imitador boliviano también se levanta así, igualitos. ¿Sí? Entonces ese K-pop, un miembro de Corea K-pop, su pantalón bajando, ahí se ve nalga. Entonces igual que ese imitador de boliviano también su pantalón bajando, igualito quiere hacer. ¿Por qué igualito quiere hacer? Que le gusta, encanta. Por eso quiere igualar. Hermano, ustedes vinieron, usted ama a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿O no ama, odia? ¿Usted ama a Dios? ¿A usted ama a Jesucristo? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted ama? ¿Le gusta? ¿Qué vida? ¿Qué imita ustedes? ¿Qué imita ustedes? A Dios, a Jesucristo usted. ¿Qué imitando vive? En el mundo también los jóvenes de Bolivia, si son jóvenes, pero su corazón llenos de amor, desea, ¿sí? Grupo de K-pop. Toda la vida que hace, mirando espejo, ensaya. ¿Qué ensaya? A ese K-pop así serio, abriendo boca, yo también, mirando espejo, igualitos. Todo el día, ¿qué hace? Práctica, desea, eso. Todo el día piensa, ese K-pop, ese miembros, imitadores. Aquí, como es Cristo sacrificó, murió por nuestros pecados. Los que saborearon, conoce, ama al Señor, nosotros también, ¿qué vida va a llevar? Igualitos, ¿sí? Amando, sirviendo, así va a vivir, dice. Ya poco más abajo. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya estas cosas, maldades, ¿conviene o no conviene? ¿Conviene o no conviene? Ya en la iglesia, llegando a la iglesia, escucha la palabra, a través de la palabra de Dios, entendemos el corazón de Dios. A Dios desea vivir en esa manera, ¿sí? No conviene estas cosas, eso Dios no le gusta. Dios no quiere, porque eso surge, eso no de Dios. A Satanás quiere engañar a mí, como Satanás agarró serpientes. Satanás como agarró Judas Iscariote. Luego quiere destruir mi vida. No escucharé, no seguiré, yo escucharé la palabra de Dios. Así viviendo, Dios también va a bendecir. Ya más abajo, hermanos. 5. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Si estas cosas hace, no puede, ¿sí?, recibir la gracia de Dios. No puede entrar al reino de los cielos, así dices. Pero ya aquí, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí sale, desobediencias. ¿Quién es desobediencia? Ira de desobediencia. Escuchamos la palabra de Dios, sabemos el corazón de Dios, pero nosotros pisotea, ignora ese corazón de Dios. A mí me gusta, aún Satanás engañando sin saber, ¿sí?, pisoteando la palabra de Dios que hemos escuchado. Luego, ¿qué hace? Pisotea, rechaza la palabra de Dios. Pero finalmente, recibir. ¿Qué recibir? Ese deseo de Satanás, que no conviene, las cosas que no conviene recibir. Ya, versículo 7. 7, ¿pueden leer ustedes? ¿Encontraron? Ya, 1. Creo que esta mañana poco difícil, ¿no?, la prédica entender. O muy aburrido, ¿sí? O puede entender bien, pero aquí yo veo, ¿qué está hablando? Ay, tengo sueño, hace alguien. Sí, entonces, ¿cómo voy a entender, hermanos? ¿Sí? Pregunto, sí, entiendo, pero ¿ya entendieron bien? Sí, ya, sí, acompañando, sí, a mí. Ya, 7, ¿encontraron? Ya, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Dios dice, ¿qué dice? No participa en estas tales cosas que no conviene. No participa. ¿Qué? Participando algunos, ¿sí? En esas cosas participa algunos en la iglesia, en su vida. No participes, hermanos, dice Dios, que está participando. Luego versículo ya 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí explica fruto de la justicia, fruto de Dios. ¿Qué fruto da? Toda bondad, justicia, verdad. Pero participa en estas cosas que Dios no quiere. Su fruto muy diferente. Su fruto que es, aquí vamos a ver el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ya entonces, ¿qué fruto da? ¿Qué fruto? Cuando nosotros andamos en la luz. Y fruto del Espíritu, que es toda la bondad, justicia y verdad. Pero aquí, el versículo 11, hemos leído las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Ya vamos a pensar juntos, ¿sí? ¿Qué es las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué es eso? Obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? En las tinieblas se ve bien, no se ve bien. No se ve bien. Oscura, vida oscura, que no sabe otros. No sabe, ¿cierto? A poco más abajo, ya 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso eso. Por eso no habla, ¿sí? ¿Cómo hablamos? Satanás, ¿en qué corazón trabaja? Corazón de Judas Iscariotes. Su corazón oscuro, secretos, en la oscuridad anda.
no hay transparencia. Fácilmente engaña, fácilmente guía su vida, destruye. Por eso aquí también igual. Dentro de la iglesia, entonces, ¿qué es la obra de tinieblas, hermanos? Dentro de la iglesia, como hablamos, un joven desea andar, casarse, pero justo le gustó una hermana, una joven que viene a la iglesia. Le gusta. Ese no es malo, hermanos. Pero ¿qué es malo? ¿Qué es malo? O menosprecia, pisotea el corazón de Dios. Luego, ¿qué hace? Participa en la obra de tinieblas, secretos en la iglesia. Shh, no habla. Shh, amigo, no habla. Ahí participa. Pero su vida es fornicario. Su vida es ávaros. Su vida es inmundicia, es suciedades. Pero shh, nadie que no cree en Dios, pisoteando el corazón de Dios, luego participas. En esta persona Satanás agarra. Luego, ¿cómo hace? Anda, le gusta. Anda, le gusta. Entonces los jóvenes andando juntos, solamente agarra mano, solamente besa, más desea. Se junta. Entonces jóvenes sin saber, sin plan, embarazadas al embarazado. Si embaraza 9 meses, entonces la mujer debe atender, necesita apoyo de maridos. Pero marido, ¿qué es? Joven, no está preparado, tiene que estudiar, tiene que hacer. Afuera otra señorita, otros mirando, mi novia está embarazada. Luego no hay tiempo, diferente, se enoja, cada vez carácter feo, ya no quiero vivir más. Luego deja, no quiero vivir más, dice, que no era así, dejándose. De varios eso sucedió. Usted también alrededor de ustedes ve, no ve. ¿Vieron? ¿Vieron, verdad, no? Por eso ya Dios dice, tener deseo es normal, normal. Pero cuando surge, ¿qué es? Yo iré ante la luz. Dios me permita, casaré, viviré. Luego ante la iglesia, ante pastor siervo de Dios viene y transmite. ¿Qué transmite? El corazón de Dios. Joven, ¿cuántos años? 21 años. ¿A cuántos años? 25. Está bien, en esa edad puede casarse, son mayores. Pero usted está estudiando, así. Entonces la hermana también está estudiando, sí. Entonces poco espera, ¿sí? Necesita estudiar. Porque en esa edad más inteligentes. Ahora no estudia, luego deja por embarazo o se casa, deja estudio. Entonces cuando se casa, cuando nace el bebé, 1 año, 2 años, toda la vida tiene que atender. Si atiende, ¿cómo va a estudiar? ¿Cómo va, sí, graduarse? Entonces en esa edad poco esperamos. No estamos hablando, ¿sí? Como separé, tampoco. Si sigue ese corazón, tiene, sí, nosotros andando. Pero respetar, ¿qué respetar? Para que no afecte su vida. Respetar bien, esperamos. Tenemos que llevar mejor vidas, ¿sí? Graduándose, tener títulos profesionales. Sí, más cómodo estableciendo sus vidas. Luego sí que tiene ese corazón, se casa, no se casa. Se casa, no se casa. Tan, 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 tan. Los hermanos aplaudiendo. Soy padrino, 10 torta, hermano. Soy madrina de 12 años. Y todo apoyando. Pero ¿qué hace? Shh. Ese malo. No. Luego, ¿dónde anda? En la oscuridad. Satanás dirija.
te gusta, desea nuestra vida más adelante. No considera, no respeta, solo deseo. ¿Sí? Mi novia, sí, de mejor tener títulos, vivir, sí, una vida mejor. Pero no importa, solo deseo ahora momento. Ese momento deseo. Sí, ándalo, vívelo, júntelo, deseo. Luego, su vida desvía otras vidas. Dios no quiere eso, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios desea. Pues en la iglesia, algunos jóvenes, igual, ¿sí? O divorciados, o viudos, concubinos. Tal vez no recibió el corazón de Dios, no entendió muy bien, pero ahí escuchando, viene a la iglesia, preguntando, consultando. La iglesia, entonces, pastor, en ese caso, sí, transmitiendo el corazón de Dios. En ese caso, poco más espera, hermanos. Luego ustedes ordenan esa vida. Respetando, sigue, está bien, no hay problema. Iglesia va a guiar para que esté bien, tener mejor vidas. Pero la mayoría, ¿en qué manera entiende? No se acerque de pastor. Tiene un palo chicoteando fuerte. Va a disciplinar. Va a expulsar. Muchos hermanos en la iglesia, en la oscuridad, ahí participa, en las tinieblas participa. Luego, no se acerca de la iglesia, ni de pastor. Dice, en la oscuridad. Luego Satanás toda la vida guiándose. Luego destruye Satanás. No solamente aquí, varón, mujer. De diferentes partes igual, hermanos. Aquí leyendo la Biblia, ¿puede entender, hermanos? Es cierto, hoy solo dos cosas nomás hablamos, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Sí? Cerveza, eso hablamos. Que muchos no entendieron bien. Luego, dentro de la iglesia, el novio, la novia, desea, eso es normal. Pero andar en la luz, hermanos, con la guía de Dios, con el corazón de Dios. Iglesia, pastor, eso transmites. Pero muchos, ¿sí?, tienen otros pensamientos. Luego recibe otros pensamientos. La Biblia dice, hermanos, eso. No participe, hermanos. Porque el fruto de la justicia es espíritu, ¿no? Es toda la bondad. Justicia, luego, verdad. Entonces, fruto de las tinieblas, al revés, hermanos, ¿no? Si no es la verdad. Hoy ya ahora entramos a Lucas capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya, Lucas capítulo 2 leyendo, Jesús nació en el pesebre. Explicamos por qué otro lado estaba llenos. Solo en el pesebre estaba vacíos, aún sucios, feos. Pero ahí nació es Cristo. Cuando nació es Cristo, ahí en el pesebre, ese lugar cambió totalmente. Como explicamos, muchos pastores, luego también el ángel, luego los magos trajeron tesoros, ¿verdad? ¿No? De repente cambió cuando nació Jesucristo ahí en el pesebre. En la Biblia leyendo diferentes libros también igual. Usted Zaqueo, ha escuchado Zaqueo, les publicanos, jefe de publicanos. Zaqueo también, su vida vivía mal los pecadores. La gente hablaba, él es pecador porque Jesús entró a su casa, está comiendo. ¿Con quién está comiendo? Dice, pecador. Él mucho pecador, cometió errores malos. Pero cuando es Cristo entró, ¿en dónde entró? A la casa de Zaqueo. Cuando Jesucristo entró en el corazón de Zaqueo, cambió Zaqueo. Zaqueo cambió. Luego lleva otras vidas. Esa mañana también, ¿sí?, en nuestro corazón nace. ¿Quién nace? Jesucristo nace. ¿Sí? Como en el pesebre cambió. Todos
Antes nadie buscaba pesebre. Ay, sucio, ay, huele a feo. Pero cuando nació Cristo, mucha gente llegaron. Adora. Luego, sí, felicitando. Luego, oros, inciensos, miras. ¿Cambió o no cambió? Entonces, esa mañana en su corazón nace. ¿Quién nace? Jesucristo nace. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Va a cambiar. Todo va a cambiar, hermanos. Entonces, ¿en qué corazón Cristo va a nacer? ¿En qué corazón va a nacer, hermanos? Vacíos, vacíos. Soy nada, vacíos. Pero alguna persona, como Génesis capítulo 3, serpiente, soy mejor. Yo sé, yo sabe. No escucha de otros. Pero esta mañana ustedes en su corazón vaciando, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. No entendí bien la palabra de Dios. No sabía bien el corazón de Dios. Esta mañana soy nada. Dios, ayúdeme. Jesucristo nazca en mi corazón. Jesucristo entre en mi corazón, ¿verdad? ¿No? Ahí nace. Entonces, como pesebre cambió, como Zaqueo cambió. Toda la parte de la Biblia, cuando Cristo encuentra, Jesucristo entra, ¿sí? Cambió todas las partes. Leyendo Génesis capítulo 2, Dios habló. Adán, entre todos los árboles que está en el huerto de Edén, podrás comer. Pero ese árbol, ¿qué árbol? Ese árbol, la ciencia, bien y del mal. Si no comerás. El día que comiere, ciertamente morirás. ¿Quién dijo, hermanos? ¿Quién dijo? Dios habló. ¿Dios qué dijo? No comerás. El día que comiere, ciertamente morirás. No quiero que muera Adán. No quiero que muera. ¿Sí? ¿Ya puede ver el corazón de Dios? ¿Dios desea que muera o no desea que muera? No, ese corazón de Dios no quería. No quería que sufra ese corazón de Dios. Pero capítulo 13 entrando, como ese serpiente, Satanás agarró, engaña, ¿sí? Engañándose. Eva, la mujer, come, comiendo ese árbol, tú también serás. ¿Cómo será? Como Dios, tus ojos abrirá. Luego comiendo, tú vas a ser como Dios. La mujer escuchando, le gustó bastante. ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Yo también puedo ser como Dios. Eso le gustó demasiado. Por eso cuando escuchando la voz de serpiente, la mujer, y votó, ¿qué votó? La palabra de Dios. Adán, no comerás. El día que comiere, ciertamente morirás. ¿Ustedes escucharon o no escucharon? ¿Tiene sueño? Sí. ¿Tiene sueño, hermanos? Sí, ¿por qué estoy gritando? ¿No? ¿Por qué estoy gritando? Sí, alguien así está, alguien, ¿cierto? Dios que dijo, hermanos, ya, recordar, Dios que dijo, no comerás. El día que comiere, ciertamente morirás. Eso, la palabra de Dios. Esta mañana en nuestro corazón, esa palabra usted recibe, guarda. Esa palabra hay, ¿qué quiere decir? Dios está. ¿En dónde? En nuestro corazón. Usted la palabra de Dios guarda, aquí hay, Dios lo mismo está ahí, dice. Amén, hermanos. Muchos piensan, Dios está ahí, sentimental, muchos, sentimentales. Pero ¿cómo puede confirmar? Aquí hay la palabra de Dios. Lo que había dicho en mí, ahí es. Dios que dijo, hermanos, no comerás.
el día que comiere, ciertamente morirás. Esa palabra, ese guarda ahí, Dios mismo está en el corazón. Adán, su mujer escucharon, pero cuando escuchando la voz de serpiente, ¿qué pasó? La mujer le gustó. Yo también puedo ser como Dios. Yo también puedo ser como Dios. Le gustó. Luego, entonces, ¿por qué Dios me habló? ¿Dios qué dijo? ¿Olvidaron? No comerás. El día que comiere, ciertamente morirás. Esa palabra, ¿por qué me dijo eso? Entra, poco a poco entra en el corazón de la mujer. ¿Qué entra? La voz de serpientes. Tú también serás como Dios. Tú también vas a ser como Dios. Puedes dirigir, poderoso. Tú también puedes saber bien y del mal. Tu vida será más bonita. Escuchando la voz de serpiente, quiere entrar. ¿A dónde quiere entrar? ¿A dónde quiere entrar? En el corazón de mujer. Para entrar eso tiene que votar primero. ¿Qué tiene que votar? Palabra de Dios. Pisotear el corazón de Dios. Entonces Dios, ¿por qué habló? Ciertamente morirás. Dios solo quiere ser Dios, por eso. Solo Dios quiere saber bien y del mal. Pensando, finalmente la mujer votó, pisoteó el corazón de Dios. Luego en ese corazón que votó la palabra de Dios entró. ¿Qué entró? ¿Qué entró? La voz de serpientes será como Dios. Así. Luego miró ese árbol, ciencia bien y del mal, ¿cómo se ve? Qué bonito, agradable, codiciable. Luego, y comió, hermanos. Después de comer, una pregunta. ¿Adán y Eva murieron? ¿No murieron? ¿Murieron? ¿No murieron? Leyendo la Biblia, muy raro e interesante, que no murieron. Pero Dios, ¿qué dijo? Ciertamente morirás. De ese ahí murieron. Adán y Eva murieron. El cuerpo no murió en ese momento. Viviendo años después ya murió físicamente. Pero cuando ellos, votando la palabra de Dios, luego aceptó en su corazón la voz de serpiente Satanás. Ya murieron. Espiritualmente murieron. ¿Sí? No sé si esta parte puede entender, hermanos. Espiritualmente murieron, ¿qué quiere decir? Cuando el bebé está embarazada en el vientre de la madre, está conectados con cordón, ombligo, ¿cierto? Con cordón está conectado. Por eso la madre come por ese cordón y pasa todo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Está vivo conectado por el cordón. ¿Qué quiere decir? Todo lo que la madre come, hijo, ¿qué hace? Recibe 100%, todo recibe. Pero espiritualmente ya muerto Adán y Eva, ¿qué quiere decir? Desconectado. El cordón se cortó, desconectado. Entonces la madre come, no come, come. Comiendo eso pasa, no pasa. Ya no pasa, hermanos. Espiritualmente muerto, ¿qué quiere decir? Ya en ese momento Adán y Eva desconectado. ¿Qué quiere decir? Ya no recibe más de Dios. ¿De quién recibe entonces? Satanás recibe, hermanos. Ustedes San Lucas capítulo 15 han leído hijo pródigo. Hijo pródigo ya conoce. Un padre tenía 2 hijos. Rico su padre. Un día hijo menor deseaba, ¿qué deseaba? Sí, ¿hasta cuándo voy a vivir bajo guía de mi padre? Soy mayor. Yo también independizaré. Yo también puedo vivir como mi padre. Pidió sus bienes que corresponden. Su padre sabía, no es así, hijo. No es tan fácil en el mundo.
Yo también llegar hasta ese nivel no estaba fácil. Hijo mío, espera, todavía falta. No, necesito bienes, yo trabajaré. Ni modo, pidiendo su padre, entregó. Luego su hijo, después de recibir ese bienes, se fue lejos, dice. ¿Lejos de quién? De su padre. Cuando estaba junto su hijo, como el bebé, está conectado por el cordón. Recibía 100%, todo recibiéndose su padre. Su padre tiene muchos ganaderos, su padre tiene muchos panes, eso todo pasa. ¿A quién pasa? A sus hijos. Su padre tiene amor, todo pasa a su hijo. Pero su hijo, confiando en sí mismo, viajó lejos de su padre, desconectado. Después de desconectar su hijo, ¿cómo vivía? Yo puedo vivir, yo puedo ganar. Luego él fracasó, perdió todos. Sí, estando ramera, señorita, todo ya perdió. Luego después llegó hambres. Entonces está apacentando. ¿Qué animales está apacentando? Cerdo, justo cerdo. Había otros animales, oveja, cabra, jirafa. Pero ¿por qué cerdo? ¿Por qué justo cerdo, hermanos? Hermanos, aleja de Padre, aleja de Dios, vida cerdos. ¿Qué vida cerdo, hermanos? ¿Sí? Adán y Eva desconectados, muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Una vida muy sucia, inmundas, que Satanás guiándos, ¿sí? Adán y Eva. Entonces una vida muy sucia, inmunda, pero ellos saben, no saben, no saben. Cerdos, limpiando, ¿a dónde quiere ir? Después de bañarse el cerdo, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? Al cuarto, otra vez, lleno de excrementos, suciedades, otra vez, le gusta. Cuando hombre mirando ese cerdo, huele, sucio, ¿verdad? ¿No? Pero cerdo, ¿entiende o no entiende? No entiende, esa vida le gusta. Igual, desconectado con Dios, mientras Satanás guiando la vida animal, entre los animales. ¿Qué animal? Cerdo hablando, cerdos. Adán y Eva llevaba esa vida, suciedades. Sigue ahí. Tanto Dios quería sacar, pero ellos rechazaron la palabra de Dios. Luego en su corazón aceptó. ¿Qué aceptó? La voz de Satanás. Ese pensamiento, deseos, hermano, esta mañana. Aparentemente ese deseo que usted quiere, le gusta, ¿sí? Pero Dios mirando sucios, porque espiritualmente muertos, Adán y Eva, muertos, pero físicamente no muerto todavía. Por eso, aunque está vivo, lleva una vida, un animal, cerdos, sucio una vida, pecaminosa, se mete. No me gusta, pero sigue viviendo ahí como cerdos. Ahí entra suciedades, vida muerta, hermanos, desconectado. ¿Por qué eso sucede? Votó la palabra de Dios. Hermanos, si usted ama a Dios, ama a Cristo. ¿Quién ama verdaderamente? ¿Cómo hablamos? Jesucristo nació en el pesebre. En el pesebre nace, cambia por Jesucristo esta mañana. Si nosotros amamos Jesucristo, no se ve Jesucristo, tampoco Dios, pero su palabra nosotros cree, acepta. Esta persona vive Jesucristo en su corazón. Ya, San Juan capítulo 15 podemos buscar, San Juan capítulo 15. Si pasaré poco rápido, hermanos, ya San Juan capítulo 15, el versículo.
Ya, 15:7 voy a leer. Ya, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hechos. Aquí capítulo 15 leyendo explica Jehová Dios Padre, Hijo Jesucristo. Luego somos salvos, limpios después de recibir la salvación, esas relaciones. Entonces Dios ama a nosotros, ¿sí? También es Cristo ama. Nosotros recibiendo ese amor de Dios, Señor Jesucristo, nosotros también amamos. Pero no solamente palabra, no solo palabra, amamos, creemos en Dios. ¿Cómo puede confirmar? Aquí dice la palabra, ¿cierto? La palabra tener, ¿en dónde tener? Creer en nuestro corazón. Muchos hermanos vienen a la iglesia, pero cuando preguntamos, ahí tocamos en su corazón. ¿Qué sale? A ese hermano no hay Dios. Ese hermano no hay es Cristo. Yo amo, yo creo, pero cuando tocando su corazón no hay Jesús. ¿Cómo puede saber? Ya votó la palabra de Dios. No hay la palabra, solo que hay lo que se siente, su sentimiento. Humanamente, buenas cosas en su corazón. La palabra ya votó, no hay. A ese hermano, mentiroso, dice que cree en Dios, pero no hay la palabra. No ama, hermanos. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice, yo amo a usted. Usted me ama, yo estaré. ¿En dónde? En su corazón. ¿Qué quiere decir? Creer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es muy importante creer la palabra de esa palabra hay en mi corazón. Jesús mora. Luego en nuestra vida a través de la palabra de Dios, ahí va a cambiar. Pero lamentablemente, ¿sí? Como Judas Iscariotes, como la mujer Adán, aún después de escuchar la palabra, pisoteando, botando. Después, en su corazón, ¿qué palabra había? La voz de Satanás. Satanás dirigiendo una vida, ¿sí? Suciedades. Como cerdo una vida. Ahí vive, pero tampoco ya sabe, ¿cierto? Ustedes pueden buscar números, el libro de números. Antes de ver números, Amós, ¿sí? Esta mañana, ya, primero Amós. Capítulo 3, el versículo 7 voy a leer. Aquí está, ¿sí? Aquí más rápido buscando, ¿no? Puede anotar en su cuaderno, ¿sí? Luego en su casa puede confirmar. Ya, libro de Amós, capítulo 3, 7. ¿Podemos leer juntos? Ya, muy importante, ¿sí? Ya, 1, 2 y 3. Porque ya la Biblia dice, Dios ama a todos nosotros. Dios ama a todos. Pero Dios trabaja. Dios le gusta. Dios trabaja en esa manera. ¿Qué manera? Entre todos hermanos, un siervo, un guía levanta. Se llama aquí que dice, Jehová el Señor, sin que revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos. Claro, ese siervo también humanamente muere, pasando un tiempo. Pero si muere, Dios otra vez levanta. Sí, siervos. A través de sus siervos Dios se revela, transmite, luego y trabaja para todos. A través de un siervo transmite el corazón de Dios. Todos hermanos salvos, pueblos escuchando. ¿Cómo escucha? Dios puso siervo de Dios. Él tiene el corazón de Dios, esa confianza. Escuchando, se une. Luego Dios trabaja eso. Luego vamos a ver el libro de Números, capítulo 12. Libro de Números 12, capítulo 12, versículo 1.
Tal vez poco duro, ¿no? Esta mañana, ¿sí? No hay chistoso nada, un cuento, ¿no? Pero es muy importante, necesario, hermanos. Porque eso es muy importante en nuestra vida, ¿sí? Ya. Y ya, Números capítulo 12, 1, voy a leer, ¿sí? Ya María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer de cusita. ¿Qué sucedió? Después de levantar en el pueblo de Israel, siervo de Dios, Moisés. A través de Moisés, Dios transmitiendo, como hablamos libro de Amós. Luego pueblos escuchando el corazón de Dios, la guía de Dios. Luego ahí sacó de Egipto, Dios está llevando. Había diferentes problemas, situaciones, pero Dios mostrando a su siervo Moisés. Moisés, 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 leyendo el libro cada vez. Moisés, Moisés, mi corazón así es, así habla tu pueblo, así habla. En el pueblo está cometido pecados. Moisés, Moisés, eso haga. Así está dirigiéndose. Pero ¿qué sucedió? Números capítulo 12 entrando. José tomó una mujer. ¿Qué mujer? Cusita de africana, morena. Entonces, al mirar eso bueno o malo, ustedes, ¿qué le parece? Una mujer cusita agarró, tomó, le gustó un Moisés. Entonces, ¿quién vio eso? María, Aarón. Pero al ver, sí, murmuró, quejaba. Moisés es muy malo. ¿Por qué? Teniendo su esposa luego otra mujer. Justo, ¿de dónde? ¿De dónde? De Egipto, África. Sí, morena. Luego murmuró y contra Moisés a Miriam. ¿Puede ser, no puede ser, hermanos? Sí, ya, pero ya eso vamos a ver. Versículo ya 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Lo oyó Jehová. Miriam, luego, Aarón, ¿qué habló contra Moisés? Jehová solo habló con Moisés. Jehová no habló con nosotros también. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? En el corazón de Aarón, Miriam, ¿qué hay? Menosprecio. ¿A quién? ¿Ya puede ver, hermanos? ¿O no entendieron muy bien? ¿Tiene sueño, hermanos? Ya, despertar, ya eso. Muy importante eso, ya despertar así. ¿Ya despertaron? Alguien duerme, ayuda, al lado, ¿cierto? Ya, ¿qué historia es eso, hermanos? Ya, muy importante eso esta mañana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Moisés, ¿sí? Él es como siervo de Dios, guía del pueblo de Israel. Pero un día le gustó una mujer cusita morena africana y tomó como su esposa. Y Aarón, Miriam, ellos son importantes, influyendo en el pueblo de Israel. Aarón sumo sacerdote, Miriam también su familia, su hermana. Entonces al mirar, ellos comenzó a ¿qué hacer? Quejar, murmurar. Dios solo habló a Moisés, Dios también habló con nosotros. Moisés, está mal, está hablando. En el corazón de Miriam, Aarón tenía contra Moisés. ¿Qué tenía? Menosprecio, hermano. Escuche, eso es muy importante. Menosprecio eso. Que Dios solo habló a Moisés, no habló con nosotros. Dios también habló a Aarón. Dios habló a Aarón. No solamente Moisés, pero el problema es en el corazón de Aarón y Miriam, ¿qué tenía? Menosprecio, porque Dios habló a mí también. Mismo nivel hablando. Luego, menosprecio ahora contra Moisés. Dios escuchó. ¿Qué escuchó? Aarón, Miriam, enaltecido. Su corazón ahora menospreciando ¿a quién? A su siervo está menospreciando.
Luego Dios habla, ¿sí? Vamos a ver, Dios que habla. El versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierras. Para Dios, Moisés, muy fiel, mansos. Pero Aarón, Miriam, ¿con qué vista está mirando Moisés? Muy malo. Está mal. No es mansos. No es manso. Él defectuoso ahora así mirando. Pero Dios, ¿cómo mira? Mansos, fiel. Pero Aarón y Miriam, su corazón ya entró ese menosprecios. Luego, y está hablando. Ya aquí vamos a ver el versículo 8, el versículo 8. Ya, 8, ¿pueden leer, hermanos? Ustedes. Luego Dios, escuchando el corazón de Aarón, Miriam, se enojó. Luego 8 habla, el versículo 8. 8, ya, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya Dios explica a Aarón y Miriam. En caso de Moisés, mi siervo, con cara a cara, ¿sí? Que hay que ser muy cerca, mismo corazón. Claro, así explicando, luego más importante, Dios quería hablar esa parte, enseñar. Aarón y Miriam quiere enseñar. ¿Qué cosa quiere enseñar? Última parte, no tuvisteis temor de hablar contra mis siervos. Perdió temor, menosprecia. No está menospreciando a Moisés, ¿sí? ¿A quién está menospreciando? Ya perdió. En el corazón de Aarón, Miriam, no hay la palabra de Dios. Aún Dios habla. Aarón, Miriam, no hay palabra de Dios, ¿sí? Dios no habló a nosotros. Dios dijo, ese siervo diferente que ustedes, él es mansos. Yo con cara a cara hablo, ¿sí? Ustedes, no hay temor de hablar. Ese siervo perdió ese corazón. Aarón y Miriam. Ya, Dios qué está hablando, ¿puede ver, hermanos? Dios qué cosa está enseñando, hablando a Aarón a Miriam. Votó la palabra de Dios. No está menospreciando a Moisés, sino Dios puso un siervo como Moisés. Dios revela, contra Dios está hablando. Tal vez ese siervo está mal. Entonces Dios también sabe, no sabe. Sabe. Entonces todos los siervos de Dios que puso está mal. Dios mismo sacó. Luego puso otro siervo que tiene corazón de Dios. Pero en caso de Aarón y Miriam, muy diferente. Ellos en su corazón perdió la palabra de Dios. No creen Dios, contra Dios. Por eso ellos ahora están haciendo, perdió ese temor de Dios. Luego expresa contra a Moisés. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Ya. Otro capítulo 16, hermanos. Capítulo 16, versículo 1 también. Aquí también, mismo libro Números, capítulo 16 también, sale Coré, hijo de Isal, hijo de Coat, hijo de Lepi, y Tatán y Abiram, hijo de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron y gentes. Otra vez pasando el tiempo, otra vez, ¿sí? De Coré, hijo de Israel. Luego los hijos de Rubén, ellos se juntaron. Además, 250 personas principales del pueblo de Israel otra vez se juntaron. En ese caso, ellos se juntando, ¿qué hace? Contra
Moisés, Aarón. En ese caso, contra Moisés, Aarón. Entonces, murmurando, quejando, ellos, Dios otra vez enseña. En ese caso, luego aquí vamos a ver el versículo 11. 11 ustedes pueden leer. ¿Ya encontraron? Aquí ya, adelante ya. 1, 2 y 3. Ya aquí en ese caso, Moisés habla, transmite el corazón de Dios, ¿no? Los que se unieron luego contra Aarón está hablando. Porque Aarón, ¿quién ha puesto, hermanos, que sea sumo sacerdote? Dios puso, ¿verdad, no? Pero ese pueblo de Israel se unieron luego contra ¿quién está hablando? Contra Aarón, ¿cierto, no? Entonces Moisés transmite el corazón de Dios, como 11 hemos leído. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo ya 12. Y envió Moisés a llamar a Tatán y Abiram y hijo de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Aquí Moisés llamando, ¿verdad? No, ven, ustedes que se unieron, ahora está haciendo contra Jehová y Aarón, súbase, ven. Pero ellos, ¿viene o no viene? Rechazaron, no quieren venir, ¿verdad? No quieren venir. Que ellos contra, si Aarón habla, Moisés. Versículo 3, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces, los que haciendo contra ahora Aarón, ¿qué está expresando? Creo que no entendieron muy bien, ¿no? Se voy a explicar. Como versículo 12 que dice, sí, anteriormente vivíamos en Egipto. En Egipto es mejor tierra, dice, porque fluye leche y miel. ¿Por qué ustedes sacando de Egipto trajimos para morir en ese lugar? Entonces, hablando contra la palabra de Dios. Dios sacó de Egipto, ¿verdad? ¿No? Quería llevar a dónde? A la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, ¿qué tierra es? Que fluye la leche y miel. Pero ellos en sus corazones está expresando, ¿qué está hablando? Tierra de Egipto fluye la leche y miel. Contra a Dios ese corazón. ¿Qué quiere decir? No, ellos no creen en Dios. No contra Aarón. Dios vio ese corazón. Por eso, ¿qué hace? Ese grupos, Dios habla, Moisés habla hacia ellos. Ahora, nueva cosa hace ese de Dios. ¿Qué quiere decir? Sí, va a suceder, ¿qué va a suceder? Nueva cosa que no han visto. Moisés habló. La tierra va a abrir como las bocas. Luego comerá, ¿sí? Tatán y Core, ese hijo de Rubén. La tierra abrió, luego comió ellos. Sus esposas, sus pequeños, todo ya comió y cerró la boca la tierra. Así sucedió ante el pueblo de Israel. Todos se sorprendieron, escaparon, escándalo. Porque Dios también va a comer. ¿A quién va a comer? ¿A quién va a comer? Pueblo de Israel han visto. ¿Qué han visto? Ellos tenía contra Dios. No tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos no tenía totalmente perdido votando la palabra de Dios. Solamente ellos tenía su deseo. ¿Verdad, no? ¿Vio? ¿Qué vio? La tierra abrió. Luego comieron. Luego cerró y murieron. Luego 250 personas que apoyaron ese grupo. Desde el cielo Dios mandó fuegos, consumió todos.
Entonces el pueblo de Israel miraron, gritaron, escaparon. ¿Por qué? Ellos, aunque no participaron en ese grupo, pero adentro, en su corazón, ¿qué tenía? Mismo corazón tenía. Mismo corazón. No creen en Dios. No hay la palabra de Dios. Tenía miedo, gritando, escaparon. Hermano, esta mañana, ¿qué quiero hablar? Creo en Dios, ¿qué quiere decir? No solamente la boca. ¿Qué hay? La palabra de Dios. Esta persona verdaderamente cree en Dios. Ama a Dios. Amo a Jesucristo, ¿qué quiere decir? No solamente hablar la palabra del Señor Jesucristo. Ay, hermano, como igual que ese grupo, ahí expresando su corazón, ¿qué dice? La tierra de Egipto, la fluye, ¿qué fluye? La leche. ¿A Dios así habló, hermanos? ¿Dios así habló? No, tierra de Egipto es esclavitud. Duro, para ustedes duro. Sí, la tierra de Canaán, ahí fluye la leche y miel. Por eso Dios quiere llevar. Pero ahora contra, no hay menosprecio toda la palabra. No hay en su corazón. Solamente su deseo. Solamente Dios, ¿sí? Sus deseos, pensamientos. Por eso Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Consumió. La tierra abrió las bocas. No se preocupe, esta mañana la tierra no va a abrir la boca. Sí, ahora, tal vez alguien, yo también, no tengo la palabra, no creo. Hermano, pero en ese tiempo Dios mostró, sí, yo amo a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La palabra de Jesucristo que había dicho, aquí tener. Amén, hermanos. Igual a través de su iglesia, su siervo, Dios también transmite. Igual la palabra de Dios, de la iglesia de siervo, aquí te vete. Pero algunos hermanos, ¿qué estoy haciendo? Oh, quiero escuchar, ¿qué tiene? No hay nada de palabra. Todo votó menosprecio. No hay la guía de iglesia tampoco. No hay nada. Solo su deseo. Solo su manera. Esta mañana, como Dios habló a Aarón y Miriam, que no está hablando contra Moisés. Porque en el corazón de Aarón y Miriam no había menospreció la palabra de Dios. Por eso físicamente está mostrando contra Moisés. Pero Dios sabía. Por eso Dios mandó la muerte a Miriam. Miriam, su cuerpo está pudriéndose de repente por las lepras. Luego igual, ellos, sus grupos, la tierra abrió. Hermanos, nosotros también, yo amo a Dios, creo es Cristo. Y no solamente hablar la palabra de Dios. La palabra del Señor es Cristo. ¿En dónde? En nuestro corazón, creer. Sí, amén, hermanos. Entonces Dios se va a bendecir a ustedes. Todos los hermanos en su vida va a ver la bendición de Dios. Esa mañana hasta aquí nosotros compartimos. Sí. Voy a orar. Orar, luego anuncio, hermanos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Como Jesucristo nació en el pesebre. Ese pesebre estaba sucio, también huele horrible, nadie quiere visitar, también oscuros. Cuando nació Jesucristo en el pesebre, ahí los pastores, también los magos, trajeron tesoros. De repente cambió ese lugar, la gente sí alabándose, adorando, glorificando. Desde el cielo, los ángeles también. Esta mañana, si nosotros también muchas veces solo hablamos, yo amo a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, pero en nuestro corazón, verdad, rechazando, menospreciando la palabra de Dios.
Luego nosotros lo que deseamos, nuestro deseo, pensamientos llenamos. Dios Padre, todos los hermanos que están en ese lugar, recibiendo la palabra de Dios. Entonces, como es Cristo mora en nuestro corazón, ahí es Cristo a través de su palabra va a guiar, va a bendecir todos los hermanos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.